Cuando quieres pasar de lo fantástico a lo sublime, pues seguramente necesites de las crianzas. En el restaurante El Bulli, durante la época que estuve trabajando, burbujas se abrían todos los días, a todas horas y en todos momentos. O sea, la verdad que la versatilidad que te dan las burbujas, ¿no? Y este food-friendly perspectiva que tienen a la gente, al menos a nosotros, con menús de degustación largos y complejos, nos solucionaban mucho la papeleta. Sí que está muy bien de cara al consumidor pues explicar que hay diferentes estilos, ¿no? y que hay cavas o espumosos frescos, ligeros, con poco peso, y hay espumosos intensos con más extracto y más concentración, y que son dos productos que se elaboran de la misma manera pero saben totalmente distintos. Yo creo que los estilos se pueden producir en todas partes, ¿no? Y que hay un nexo de conexión entre los grandes espumosos del mundo, que es el envejecimiento, más allá de la variedad, ¿sí? O más allá del terreno, ¿no? El nexo en común que tienen todos los grandes cavas, champagnes o sparklings es el envejecimiento, ¿no? Así que creo que un estilo no es particularmente o no se focaliza en una región, sino se focaliza, en el caso de los espumosos, en un método de elaboración. Las largas crianzas son lo que hacen ganar a los vinos espumosos intensidad, potencia, extracto y calidad, si me permites, ¿no? Hay fantásticos vinos espumosos jóvenes, ¿no? Pero cuando quieres pasar de lo fantástico a lo sublime, pues seguramente necesites de las crianzas, ¿no? Y de todo el enriquecimiento que coge el espumoso de las levaduras, de las sutilezas, ¿no? y la profundidad, ¿no? Cuanto más crianza, más profundos son los aromas. Si un producto cuando nace no está preparado para ser envejecido, va a envejecer muy rápido y de mala manera. Así que la larga crianza sí es un síntoma siempre de calidad, pero depende mucho de la materia prima, ¿no? Del producto que utilices para hacerla. La cata ciegas es un ejercicio maravilloso y a mí me ayuda a ser mucho más objetivo siempre, quizá a veces cuando catas a ciegas, ¿no? Pues te pierdes alguna sutileza o no acabas de entender algún toque, ¿no? Y a lo mejor no lo valoras como es debido, pero este riesgo es mucho menor, ¿no? si lo pones en la balanza a la objetividad que ganas. Esto nos pasó en la cata que hicimos para Jancis Robinson en el Consejo Regulador, donde sorprendentemente pues quizá 3 lustros quedó un pelín por encima, pero claro, es que 3 lustros es un vino que es un vino impecable, ¿no? Es un vino de estos de libro, ¿no? que tiene de todo, para nada extremo, pero muy bien conjuntado, con mucha profundidad, ¿no? Con mucha potencia. Y muy bien cuadrado, ¿no? Es un vino que en cata ciegas no me extraña, ¿no? que saliera tan y tan bien, ¿no? Porque realmente es un producto que combina frescor con intensidad, es fácil de entender, está muy bien hecho, ¿no? Y entonces puede, ¿no? Entiendo que son los motivos de que sacara mejor puntuación. Para mí Gramona, honestamente, es un orgullo. Es una de estas casas de producción de cava que siempre explicas o comentas o recomiendas a amigos, a sommeliers o a personas que les gusta el vino, ¿no? Y lo comentas con mucho orgullo, como posicionándolos donde tienen que estar, ¿no? En el segmento elevadísimo de calidad. Así que siempre me siento muy bien cuando alguien me pregunta y puedo recomendar Gramona. O sea, yo creo que el cava debería tener su propio lenguaje, y el cava, digamos, del Penedés, que es donde se hace la mayor parte de la producción de cava de España, debería de buscar su propio mensaje. ¿Realmente el objetivo es competir con el champán? ¿No podemos ser el espumoso del Mediterráneo? Y si no hubiera habido ese movimiento por parte de Gramona, pues no hubiera existido esta nueva categoría de cava de paraje calificado, y nadie ahora mismo pensaría que el cava es un vino de alta calidad.